Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia juicio Álvaro Uribe. Abogado Héctor Romero negó los ofrecimientos de Diego Cadena para que Juan Guillermo Monsalve se retractara. El cuarto testigo en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe también contradijo las versiones de Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve sobre el reloj espía. En la mañana de este lunes 3 de marzo de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos. Héctor Romero, representante en el pasado de Yanira Gómez, y Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso penal contra el exmandatario colombiano 2002-2010, es el cuarto testigo de la Fiscalía General de la Nación que declara en el juicio. El testigo en su declaración contó que en 2018, Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, le solicitó que llevara un reloj al exparamilitar. La indicación, según el testigo, era ingresarlo al centro penitenciario. En su declaración, Deyanira Gómez contó que el reloj tenía como propósito grabar la reunión entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena. En la declaración del martes 25 de febrero de 2025, calificaron el objeto como reloj espía. Ella me entregó un reloj suelto, me dijo que a Juan Guillermo se le había dañado el otro, yo me lo coloqué en el brazo. Es un reloj negro, normalito, se lo recibí y me fui para la picota, contó el abogado Romero. Héctor Romero detalló que ingresó al pabellón de la picota y le entregó el reloj a Monsalve. Posteriormente, según el testigo, llegó el abogado Cadena para conversar con el exparamilitar sobre un ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Héctor Romero contó que le comentó a Monsalve que no tenía derecho a entrar a la JEP por la clase de delitos que había sido condenado. Sin embargo, el abogado Cadena, supuestamente, aseguró que como el fallo era por paramilitarismo, sí existía posibilidad. De acuerdo con el abogado, Juan Guillermo Monsalve le comentó que Diego Cadena buscaba la firma de un documento para retractarse de haber vinculado a Álvaro Uribe con grupos criminales. Necesitaba que Juan Guillermo le hiciera un documento sobre unas declaraciones que había dicho en un proceso que no conocí, ni sé qué habrá dicho, indicó Romero. Y agregó, de acuerdo al análisis de lo que escuché, ellos querían como una retractación, se dice que si iban a manipular que eran verdad, Juan Guillermo iba a tener como 78 años de cárcel. Al ser preguntado por la fiscal Marlene Orjuela sobre un supuesto ofrecimiento a Juan Guillermo Monsalve para retractarse, Héctor Romero respondió con un no, explicando en su declaración que no fue testigo de que a Monsalve le hubieran hecho el ofrecimiento por parte de Diego Cadena, como lo preguntó la fiscal. Contrainterrogatorio. Una vez finalizada la interrogación por parte de la fiscal Marlene Orjuela, el abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe, inició con el contrainterrogatorio. Héctor Romero le comentó a Granados que nunca se enteró que el reloj era un dispositivo espía. Nunca me dijeron que era para grabar, solo me dijeron que entregara ese reloj y ya, expresó el testigo. Asimismo, negó que le haya explicado a Yanira Gómez cómo se utilizaba el reloj espía, dispositivo que grabó el encuentro entre el exparamilitar y Cadena. No es cierto, no me explicó nada, respondió Romero a las preguntas de Granados sobre el dispositivo espía. Además, ratificó que no se habló de nada ilegal entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena, explicando que se enteró de las grabaciones 2 meses después del encuentro. El jurista también negó que en la reunión haya estado presente Jaime Lombana, también defensor del expresidente Álvaro Uribe. A las 12:18 de la tarde de este lunes 3 de marzo de 2025, en la declaración de Héctor Romero se presentó una falla, porque el testigo explicó que fue el primero en llegar al comedor de la picota y posteriormente Juan Guillermo Monsalve, resaltando que sobre otros aspectos no se acordaba. Respuesta que llevó a Jaime Granados a impugnar la credibilidad de Romero, porque el video mostraba otra cosa. No obstante, la defensa del expresidente Álvaro Uribe mostró un video que no era y tocó hacer la respectiva verificación, motivo por el cual el testigo se encuentra viendo un video con más de 1 hora de duración. Las supuestas inconsistencias en el juicio contra Álvaro Uribe, según abogada. La abogada María Clara Posada alertó sobre posibles irregularidades y vulneración de garantías en el juicio contra Álvaro Uribe. El juicio contra Álvaro Uribe avanzó con la declaración del abogado Héctor Romero, quien en el pasado representó a Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve. Romero testificó ante la fiscalía sobre un episodio en 2018 relacionado con un reloj que habría sido usado para grabar una reunión con Diego Cadena. En entrevista con la FM de RCN,
La abogada y analista María Clara Posada expresó preocupaciones sobre la forma en que se está llevando el proceso. Señaló que el caso presenta una violación incalculable de garantías y enfatizó que se ha basado en testigos de oídas en lugar de pruebas directas. María Clara Posada advierte inconsistencias en el juicio contra Álvaro Uribe. Sobre la declaración de Romero, Posada destacó que negó haber tenido conocimiento de que el reloj entregado a Monsalve era un dispositivo de grabación. Además, rechazó la afirmación de que hubiera actuado como mediador en una transacción económica con los abogados de Uribe. Se están evidenciando inconsistencias que deben prender alarma sobre la mala fe de algunos testigos, afirmó la abogada. Posada también criticó el enfoque de la jueza, quien ha dicho que busca evitar la prescripción del caso. La carrera de la juez no debe ser contra la prescripción, sino por la justicia. No hay peor delincuente que el que condena a un inocente, enfatizó. El juicio contra el expresidente continúa con nuevas declaraciones y un creciente debate sobre la imparcialidad del proceso. No, en ningún momento, en juicio a Uribe, Romero negó haber presenciado ofrecimientos de cadena a Monsalve. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, Héctor Romero, abogado y ex representante de Juan Guillermo Monsalve, aseguró que no fue testigo de ofrecimientos indebidos al testigo. Este lunes, 3 de marzo, continuó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta cargos por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos. En esta nueva jornada, donde la Fiscalía General de la Nación presentó como testigo a Héctor Romero, ex representante legal de Yanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave en el proceso contra el exmandatario, este realizó una declaración clave. Durante su declaración, Romero relató que en 2018 Yanira Gómez le solicitó que llevara un reloj a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel. La intención, según su testimonio, era que Monsalve grabara su reunión con el abogado Diego Cadena, quien habría intentado influir en su declaración. Uno de los momentos más llamativos de la audiencia se dio cuando Álvaro Uribe, en un interrogatorio directo, le preguntó a Romero si en algún momento el abogado Diego Cadena le propuso, sugirió o insinuó a Monsalve que se callara o mintiera en su testimonio. Romero respondió con un contundente, no, señor, en ningún momento. El testigo también recordó que la intención de los acercamientos entre Monsalve y Cadena giraban en torno a una retractación del testigo en un proceso en el que supuestamente se le había ofrecido beneficios judiciales. Según Romero, Monsalve habría mencionado que, de no acceder a cambiar su testimonio, enfrentaría una condena de hasta 78 años de prisión. Por su parte, la fiscal Marlene Orjuela preguntó directamente a Romero si presenció algún ofrecimiento concreto a Monsalve para retractarse, a lo que el abogado respondió con un no, explicando que nunca fue testigo de tales hechos. Su declaración deja abierta la discusión sobre si existió o no una presión indebida sobre Monsalve, una de las piezas centrales en el caso contra Uribe. La defensa de Uribe insiste en que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen con los presuntos delitos, mientras que la Fiscalía continúa presentando testigos para sustentar su acusación. El turno en el interrogatorio sigue para Enrique Pardo Asche, quien habría sido una de las personas que presionó a Monsalve para que se retractara de su testimonio. Juicio a Álvaro Uribe. Victoria Jaramillo, ex asesora del Centro Democrático, reveló que dijo el expresidente al saber que Juan Guillermo Monsalve quería retractarse. Victoria Jaramillo fue una de las primeras personas en enterarse de la intención del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de retractarse de sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe. Este miércoles 5 de marzo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos. La diligencia comenzó con Victoria Eugenia Jaramillo, empresaria y ex asesora del Centro Democrático, pero cuyo nombre aparece en diferentes ocasiones en los escritos de acusación contra el exmandatario colombiano 2002, 2010 y el abogado Diego Cadena. Jaramillo fue una de las primeras personas en tener conocimiento sobre las intenciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de retractarse frente a todo lo dicho en contra del expresidente Álvaro Uribe. Así las cosas, la testigo inició contando cómo, a inicios de 2018, recibió información del interés que tenía Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra el expresidente, de retractarse. La empresaria y asesora política le contó a la fiscal designada en el caso, Marlene Orjuela, que mientras se encontraba en vacaciones conoció a Ricardo Williamson, cuñado de Enrique Pardo Asche, compañero de celda del exparamilitar en la cárcel La Picota.
De acuerdo con la testigo, Williamson le pidió de forma insistente que contactara a Álvaro Uribe Vélez o a sus abogados para manifestar la intención de Juan Guillermo Monsalve. Ante las constantes insistencias, Victoria Jaramillo comentó que logró hablar con el expresidente Álvaro Uribe por medio de su asesora Claudia Daza. Yo le dije a Álvaro Uribe, le habla Vicky Jaramillo, tengo que darle una razón. Yo conocí a un señor en Misa que lleva un tiempo llamándome y dice que tiene un familiar en la cárcel que se llama Enrique Pardo y es compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve y está dispuesto a decir la verdad. Su familiar me lo ha expresado en muchas ocasiones, expresó Jaramillo en la audiencia. Él me dijo: expresidente Uribe, Vicky, comunícate con Diego Cadena, infórmale a él. Y recuerdo, eso sí, perfecto, cuando me dijo ojalá el señor diga la verdad, comentó la testigo al ser consultada por la fiscal Orjuela. Por tal motivo, comenzó a buscar al abogado Diego Cadena, encargado en ese momento de corroborar la situación de los testigos que querían retractarse. Jaramillo comentó que cuando habló con el abogado Cadena le manifestó lo mencionado por Ricardo Williamson. Diego Cadena me dijo que había asistido a verse con Enrique Pardo, aseguró la testigo en la audiencia, resaltando que fue bastante intensa con el entonces abogado de Álvaro Uribe de verificar si la información era verídica. En aras de la verdad y de la providencia divina, en aras de lo que en ese momento estaba pasando, resaltó Victoria Jaramillo en la audiencia que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá. La testigo resaltó que nunca ha tenido contacto presencial o virtual con Enrique Pardo Asche y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, haciendo énfasis en que lo único que hizo fue transmitir los mensajes a las personas interesadas en el caso. Al ser interrogada por la fiscal Marlene Orjuela de cómo conoció a Álvaro Uribe, Jaramillo respondió que fue en 2011 cuando inició a asesorar políticos. Además, contó que siempre ha sentido admiración por el expresidente, debido a sus políticas de seguridad democrática. Según Jaramillo, fue víctima de las FARC. En el 2011 empecé a ir a los eventos del presidente donde apoyaba a sus candidatos y desde eso tengo contacto con él, comentó. Victoria Jaramillo interrumpió su declaración al notar movimientos entre los abogados de las víctimas presentes en el recinto. Señora juez, ellos pasan mensajes, se hablan entre ellos al oído. Yo merezco respeto y no veo a nadie hablando y ustedes se pasan el teléfono y eso me tiene muy nerviosa. Yo quiero salir ya de esto, me quiero ir, pero el señor abogado hace señas y me tiene muy nerviosa, aseveró Jaramillo. La juez del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, Sandra Liliana Heredia, tomó la decisión de tomar un receso ante las declaraciones de Victoria Jaramillo. El juicio se reanudará este miércoles 5 de marzo de 2025 a la 1 de la tarde. Juicio contra Uribe, declara Mercedes Williamson, es suegra de Jaime Lombana. Continúa el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de falsos testigos. Hoy declara María Mercedes Williamson, quien para la época de los hechos era la suegra de Jaime Lombana, uno de los abogados del exmandatario. ¿Por qué es clave Williamson? María Mercedes Williamson aparece en el proceso porque estuvo en la cárcel La Picota, como visitante, el mismo día en que Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, fue a hablar Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar que es testigo estrella de la fiscalía en el proceso. Fue ese mismo día que Monsalve grabó a Cadena. Al mismo tiempo, Jaime Lombana fue con Williamson a visitar a Enrique Pardo Asche, quien era compañero de celda de Monsalve. En la grabación de las cámaras de seguridad de las visitas de La Picota, se ve que Lombana, Pardo Asche y Williamson se sentaron a unas mesas de distancia de la que estaban sentados Cadena y Monsalve. En esa grabación se ve que Pardo Asche se para de la mesa, va hacia Monsalve. En la grabación que hizo Monsalve con un reloj espía de esa reunión, quedó prueba de que Pardo Asche le pidió que cambiara su versión sobre Uribe y sus supuestos nexos con paramilitares. La versión de Lombana sobre esa visita junto con Williamson es que fue toda una coincidencia. Que ese día fue a La Picota a ayudar a Pardo Asche con una solicitud médica que el IMPEC tenía ignorada. Williamson es clave para la defensa. La versión de Lombana es que fue toda una coincidencia y que ese día fue a La Picota para tramitar una solicitud de Pardo Asche. Por eso, María Mercedes Williamson es una testigo clave, que le sirve a la defensa de Uribe para justificar que Lombana estaba de casualidad en La Picota el mismo día que Cadena se reunió con Monsalve. En juicio a Álvaro Uribe, la testigo Victoria Jaramillo dice que se siente presionada. La jueza le contesta. El ente acusador ya lleva las declaraciones de otras 5 personas, entre ellas Enrique Pardo Asche. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía ha presentado a 5 testigos en las 2 semanas de audiencias que van hasta la fecha,
siendo Enrique Pardo Asche y Héctor Romero los últimos dos en intervenir. Este miércoles, el turno es para Victoria Jaramillo, quien empezó a declarar ante la juez Sandra Liliana Heredia, encargada de llevar el juicio contra el exmandatario por los presuntos delitos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal, los cuales le acusó la Fiscalía el año pasado. La tesis de la fiscal Marlene Orjuela es que Uribe, en 2018, supuestamente envió al abogado Diego Cadena que haga un peregrinaje por cárceles, en las que buscaría conseguir que paramilitares presos declaren a su favor, a cambio de dádivas y beneficios judiciales. Desde hace 7 años que empezó este proceso penal, el expresidente y jefe político del Centro Democrático se ha declarado inocente, lo mismo que ha hecho Diego Cadena, quien es juzgado en otro despacho. Receso para almorzar. La fiscal pide un receso para que la testigo pueda comer algo, pues se siente mal por una gastritis que tiene. La jueza atiende el pedido, al que se suma la defensa y la testigo, y suspende la audiencia hasta la 1 de la tarde. Habla Granados. El defensor de Uribe pide respeto por la testigo. La jueza le responde que no ha visto que los abogados de víctimas irrespeten la audiencia. Usted no está siendo presionada, cuando uno dice la verdad no tiene necesidad de ponerse nerviosa, dice la jueza Jaramillo. Nervios de la testigo. Victoria Jaramillo dice que se siente nerviosa en la audiencia porque hay abogados hablándose entre sí. Ellos hablan, se pasan mensajes, se hablan al oído, me pongo muy nerviosa. Contesto rápido porque quisiera salir ya, de pronto creo que me hace falta pensar más. Admiradora de Uribe. La testigo cuenta que de joven, cuando estaba en la universidad, admiraba a Uribe por sus banderas políticas, y más porque ella vivió una oleada de terror en su tierra natal, Cali. El sobre con el chat. Jaramillo dice a la juez que el sobre con un chat que le entregó a Uribe en el Congreso no tenía relación con los hechos expuestos en la audiencia. Granados hace un reclamo a la testigo porque respondió una pregunta que, a su parecer, no debía. Contacto con Diego Cadena. Vicky Jaramillo dice que por su trabajo, frecuentaba el Congreso, y en un salón vio a Uribe, a quien le entregó un chat del cual desconocía su contenido. Según ella, el entonces senador dijo que para esos casos hablará con Cadena. Cuenta que 2 años atrás a esa cita, fue que conoció a Cadena. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.